Primero, escuchen. El objetivo de estudio de un artículo instrumental no es determinar el nivel de alcoholismo, no es determinar el nivel de insatisfacción, no es determinar, por ejemplo, en qué medida los sujetos tienen estas habilidades blandas. Tu objetivo de estudio no es eso, ¿ya? Tu objetivo de estudio de un estudio instrumental es determinar si la prueba que estás construyendo es válida y confiable. Entonces, el objeto de estudio serían las propiedades psicométricas, ¿verdad? Hablando un poquito de las propiedades psicométricas, existen dos propiedades psicométricas, validez y confiabilidad, ¿verdad? Solo que existen también diferentes maneras de obtener cada uno de los tipos, ¿verdad? Por ejemplo, la validez nada más tiene hasta 3, o incluso tiene más, pero los que hemos hablado en clase son 3 diferentes fuentes de extracción de la validez. Por ejemplo, la validez basada en el contenido, validez basada en el constructo y validez basada en el criterio, ¿no? Algunos lo llaman criterio divergente, convergente. Eso significa que yo comparo mi test con otro test diferente que ya se ha creado, ¿ya? Pero eso es validez de criterio, que no lo vamos a hablar. La validez basada en el contenido se extrae por criterio de juicio de experción. Tú haces revisar por profesores, por psicólogos, sacas el coeficiente VDH y eso sería el coeficiente de validez basada en el contenido, ¿cierto? La validez de constructo se saca por el análisis factorial. ¿Estamos? Vas a ver más adelante que existen tipos de análisis factorial, pero antes de llegar a ese punto hay que explicar por qué es importante realizar un análisis factorial. ¿Estamos? A ver, dime una cosa. ¿Tú crees que los jueces te han revisado si los ítems que estás postulando están posicionados en la dimensión correcta? No todos, ¿verdad? Algún indicio te han dado, pero la que corrobora a ciencia cierta si estos ítems están distribuidos bien o de buena manera es el análisis factorial, ¿ya? Miren lo que sucede. Vamos a aprender todos los temas el día de hoy. Vamos a pasar. Ya les he explicado el Jamovi y el Jazz, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ver la importancia y la necesidad de tener factores en un instrumento, ¿ya? Primero, ¿qué es un factor? Un factor es el sinónimo de dimensión, ¿ya? Cuando yo te digo cuántos factores tienes en tu instrumento, te estoy diciendo cuántas dimensiones tienes en tu instrumento, ¿correcto? No son los ítems, ¿no? No, eso se llaman variables observables. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver la importancia de una factorización. Esta es una escala de 6 ítems que, si tú lees los ítems, evalúan ansiedad. ¿Estamos? Cuando yo aplico esta escala pequeña a una persona, me va a dar X, ¿verdad? Aquí ya sabemos que esas X representan variables ordinales, una puntuación recodificada, ¿no? Sin embargo, al momento de interpretar este test, yo tendría que hacer una interpretación ítem por ítem, ¿sí? Porque yo de pronto no tengo dimensiones, ¿te das cuenta? Entonces yo tendría que hacer una interpretación ítem por ítem. Más aún, un psicólogo puede venir y decir, bueno, voy a recodificar y voy a darle una puntuación. Digamos que en este test, este sujeto ha obtenido un 17. ¿Estamos? Pero ese 17 no me representa si ese 17 es parte de su ansiedad cognitiva, si es de su ansiedad fisiológica o de su ansiedad, por ejemplo, conductual, ¿cierto? Simplemente me da una generalidad de que el sujeto tiene una ansiedad, ¿verdad? Pero para ti como psicóloga, ¿qué te conviene? ¿Que un instrumento te dé más información o que sea más generalizado? Más objetivo. Tenga más información, es decir, que te dé una respuesta por factores, por dimensiones, ¿cierto? Si por ejemplo mi sujeto tendría más prevalencia con ansiedad fisiológica, yo tendría que intervenir de la mano con un psiquiatra, ¿verdad? Para calmar pues, ¿no? sus dolores, su falta de sueño, ¿no? Insomnio y demás. Bueno, por eso es importante una factorización, ¿ya? Entonces, de esa manera, lo que yo puedo hacer es agrupar a estos ítems por dimensiones, por factores, y un psicólogo lo que va a hacer es no solo tener mayor información con menores variables, sino lo que vamos a hacer es, en vez de interpretar ítems, interpretar dimensiones, ¿ya? La pregunta del millón es, ¿estos ítems estarán posicionados en la dimensión correcta? Hasta ahorita tú has hecho una matriz instrumental que teóricamente sí avala que ese ítem está dentro de la dimensión, ¿verdad? Pero no solo es eso.
tenemos que verificar científicamente si en tu población existe también la misma pertinencia o pertenencia del ítem respecto al factor. ¿Me dejo entender? En simples palabras, la validez de constructo es la convergencia entre un modelo estadístico que te propone un conjunto de ítems por factor y si eso es coincidente con la matriz que tú estés proponiendo. ¿Me dejo entender? Nunca se olviden de esa palabra que sigue convergencia. ¿Ya? La convergencia es cuando existe una similitud de tu matriz instrumental que es construido por la teoría, ¿no?, que te hemos revisado y lo que tu población te está diciendo. ¿Vamos? Ahora, es cierto, el análisis factorial lo que va a hacer es agrupar a los ítems. ¿Vamos? ¿Y cómo los va a agrupar? Bueno, vamos con el siguiente. Algo que se llama matrices de correlación. ¿Vamos? Ustedes saben que es una correlación, un coeficiente. Sería preocupante si no supiesen eso, porque estaríamos perdidos. ¿Qué es un coeficiente de correlación? No voy a hacer mi clase si es que no, ustedes no saben que es un coeficiente de correlación, porque es básico. De pronto sería un trabajo de investigación, la relación que tienen entre las variables o las dimensiones que tienen la relación. Muy bien. Ya nos estamos aproximando, pero no es lo que estoy buscando. Es una aproximación. ¿Cómo? Indica la relación de dos variables. Muy bien, señorita. Esto que me ha hecho muy importante, ¿no? Lo que tú has dicho es una definición de un estudio correlacional. Lo que estoy preguntando es el coeficiente de correlación, que es algo muy diferente. Su compañera está mencionando de que un coeficiente de correlación es una fórmula matemática, una fórmula estadística para ver cuánto dos variables se relacionan entre sí. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tu papá viene y te dice, no me gusta que andes con ese chico. ¿Por qué? Porque desde que estás con él, tus notas han bajado. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces yo quisiera hacer un estudio de verdaderamente si los enamorados hacen que tu rendimiento baje. A cada uno de ustedes les preguntaría cuánto rendimiento académico tienen y cuánto tiempo invierten a sus enamorados. ¿Ya? Entonces yo lo que podría hacer, y voy a hacer algo muy rápido para entender que es un coeficiente, no lo voy a hacer en ya, lo voy a hacer simplemente en un Excel porque es fácil hacer. ¿Ya? Miren esto. Yo tengo acá el sujeto, tengo aquí la variable X, que vendría a ser el tiempo con el enamorado, ¿ya? Y tendría la variable Y, que es el rendimiento Académico. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, unos 10. 8 nada más encuestados, ¿ya? Entonces, de pronto a mi primer encuestado le digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes? Me dice, yo le estoy dando 20 horas a la semana y mi rendimiento académico es de 14. Otro me está diciendo que le invierte 50 horas a la semana haciendo un cálculo y que su rendimiento académico es de 10. Acá me está diciendo, por ejemplo, que le invierte solo 2 horas y su rendimiento académico es de 16. Acá de pronto invierte solo 1 hora y su rendimiento académico es de 20. Acá de pronto no tiene enamorado y saca de pronto un 17, ¿no? Acá de pronto me dice, yo estoy invirtiendo 25 horas, no, 30 horas a la semana y mi rendimiento académico es de 12, ¿no? Yo le invierto acá, ya vamos a trabajar solo con estos 6, ¿ya? No puedo inventar muchos datos. Miren esto. Yo tengo mi variable X y mi variable Y. Entonces, si yo quiero sacar un coeficiente de correlación, lo voy a hacer así. Acá voy a utilizar el R, o sea, el coeficiente R de Pearson, y voy a poner acá Pearson. ¿Vamos? Voy a correlacionar esta variable, ¿ya?, con esta otra variable. ¿Viste? Entonces yo me voy a dar cuenta que existe un coeficiente de correlación inverso negativo de 0.92. ¿Vamos? Ahora, si yo voy, por ejemplo, al internet, ¿ya?, y busco interpretación del coeficiente de correlación R Pearson, ¿ya?, me voy a dar cuenta que, a ver, todos los videos tutoriales, en realidad todo lo que podríamos encontrar en internet, esta es la fórmula de correlación. Bueno, ahora les voy a enseñar esto. Aquí hay una interpretación, ¿ya? Miren,
copiar la imagen. Vamos a pegar acá. Ya. Ahí está. Uy, acá ¿qué número era? 12. Sí. 12, ¿no? Ya, miren lo que sucede acá. Esta es una interpretación del coeficiente de regresivo. Me imagino que lo han llevado ya en el curso de estadística aplicada, solamente hay que recordar. Miren, lo que sucede es que si yo tengo un coeficiente muy cercano a 0, ¿ya? Porque dicho sea de paso, el coeficiente va desde menos 1 hasta más 1, y si se acerca al 0 significa una correlación débil. ¿Estamos? Pero cuando está, por ejemplo, cercano al 1, es una correlación muy fuerte. En este caso 0.9, aquí este 0.9, es una correlación muy fuerte. Pero profe, ¿qué significa que sea negativo? Significa, cuando tienes un coeficiente de correlación negativo, que mientras una variable va a incrementarse, la otra va a disminuir. Si fuese una correlación positiva, significaría de que mientras más X más Y. ¿Estamos? Es por esto que los psicólogos, por ejemplo, dicen, ¿no? No le pegas a tu hijo porque él va a crecer con una baja autoestima, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel estadístico hemos comprobado que mientras más violencia, menos autoestima, ¿no? Es una correlación. En este caso, está saliendo una correlación negativa, lo que quiere decir que mientras más horas o tiempo le des a tu enamorado o tu enamorada, menos va a ser tu rendimiento académico. Muestra una relación. Claro. Entonces, básicamente es el coeficiente de correlación. ¿Me puede entender? Listo. Obviamente que el coeficiente no es tan simple. Hay significancias, pruebas de normalidad, y que lo van a aprender ustedes en el séptimo curso. ¿Ya? Claro, si yo les enseño. A ver, vamos. De hecho sea esto, vamos a interpretar o vamos a volver al concepto de las correlaciones, ¿ya? Miren lo que sucede. Lo que hace el análisis factorial es determinar la correlación entre ítems, ¿sí? Voy a ahorrar el tiempo. Yo quería que ustedes analicen dónde se encuentran las correlaciones más fuertes, en qué zona, pero voy a ahorrar el tiempo, ¿ya? Miren, en estas zonas se correlacionan mucho mejor los ítems, ¿vieron? ¿Por qué? Por ejemplo, el ítem 1 con el ítem 7 tienen correlación de 0.1, ¿verdad? Y ya hemos dicho de que esos coeficientes deben acercarse al 1 para que sea una correlación fuerte, ¿verdad? Pero el 1 se correlaciona muy bien con el ítem número 4, por ejemplo, ¿vieron? Sí. ¿Ya? Para los que no me han entendido, esta es una matriz de correlaciones de doble entrada. Acá hay 10 ítems, del 1 al 10, y acá también hay 10 ítems del 1 al 10. Los mismos ítems son, ¿ya? Entonces el ítem 1 se correlaciona mejor con el ítem 4 y con el ítem 3. El ítem 2 se correlaciona mejor con el ítem 5 y con el ítem 4. El ítem 3 se correlaciona con 4 y 5. Y el ítem 4 se correlaciona mejor con el ítem 1, con el ítem 2 y con el ítem 3. ¿Vieron? Entonces, todas estas correlaciones dan a entender de que del ítem 1 al ítem 5 deberían formar una sola dimensión, porque tienen mejor intercorrelación. ¿Me puede entender? Ahora, profe, ¿cómo se aplica esto en la vida práctica? Vamos a imaginar lo que es adicción. ¿Estamos? La adicción, ya sea por sustancias o por estímulos me refiero a la computadora, videojuegos, ¿no? Televisión y demás, que también puedes demostrar. Entonces, se caracteriza por 3 elementos. La primera es la resistencia o tolerancia o el abuso. Es decir, que el sujeto necesita de más dosis para poder llegar al placer cada vez más, ¿no? Por ejemplo, un alcohólico, de pronto para llegar a su estadio de felicidad, de placer, solo necesita de 2 copas nada más, ¿no? El famoso cabeza de pollo, ¿no? ¿Ya? Para poder emborracharse. Después, a la siguiente semana necesita de más dosis, ¿no? Va por una botella de cerveza y va incrementando sus dosis, ¿no? Después está caracterizado por un grado que se llama abstinencia, lo cual significa de que yo voy a ser incapaz de reducir esas dosis, y cuando lo hago, lo intento, empiezo a tener temblores, ansiedad, irritabilidad, te reniego con todo el mundo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? Eso se llama abstinencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a imaginar que yo te pregunto a ti, Jan, a ver, ¿has intentado dejar la bebida? Yo me voy a decir, no, mejor dicho, he intentado dejar la bebida, pero es imposible para mí. No me va a responder que siempre, ¿verdad? Y voy a hacer otra pregunta, ¿no? Me he sentido irritable cuando he intentado dejar la bebida. Y él me va a decir,
siempre, ¿verdad? A causa del alcohol, casi pierdo mi trabajo. Yo iba a decir pocas veces, o muy probablemente que no, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta allí? Los dos primeros ítems evalúan abstinencia, no, claro, abstinencia, ¿verdad? Y el último ítem mide interferencia, ¿estamos? Por eso es que en el último ítem ya me puede dar una diferente respuesta. Entonces las respuestas van a servir para poder determinar esta matriz de correlaciones, ¿ya? Bien, avanzamos. Este flujograma ustedes de hecho lo han visto en alguna oportunidad, ¿verdad? Y en conclusión lo vamos a ver. Se llama un semplot, un sempat, un flujograma sem, ¿ya? Pero algunos le dicen arañita, no sé por qué. Pero en fin, vamos a llamarlo formalmente un semplot, ¿ya? Este semplot es básicamente la estructura de cómo se distribuirían los ítems por cada dimensión. Por ejemplo, como en esta matriz yo tengo dos agrupaciones, ¿ya? De ítems, por ejemplo, el ítem del 1 al 5 y del 6 al 10. Yo tengo aquí en mi flujograma que los primeros 5 ítems pertenecen al primer factor y los últimos 5 ítems pertenecen al segundo factor, ¿cierto? Entonces, esto se llama un semplot. ¿Ya te has dado cuenta que las líneas infrarrojas y azules diferencian ambos factores? ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ese punto entendemos? ¿Sí? Ok, entonces en resumen, hasta acá, porque hasta aquí ni siquiera estamos haciendo FEA. Hasta este punto entendemos que el análisis factorial corrobora que nuestros ítems que hemos posicionado en primera instancia en una dimensión, en la estadística también tienen que estar en la misma dimensión. ¿Qué va a utilizar de recursos? Va a utilizar todas las respuestas que los sujetos han dado para hacer un análisis o una matriz de correlaciones de esta manera y verificar si esos ítems tienen más correlación. Si de pronto hay un segmento de ítems que tienen mejor correlación, esos ítems están midiendo una sola cosa y por ende deberían estar en una sola dimensión. ¿Ya? Hay algunas terminologías que vamos a tener que utilizar durante esta unidad. ¿Sí? SEM significa modelo de ecuaciones estructurales. ¿Ya? Factor significa dimensiones. ¿Ya? En este semplot vamos a verificar que tenemos los ítems, ¿verdad? A estos en la literatura se les llama variables observables. Cada variable observable tiene un margen de error. Ya hemos visto que en la TCT todas las mediciones tienen un error, ¿verdad? Cada uno de estos ítems en el semplot va a tener un lambda, ¿ya? Esto se llama lambda, ese símbolo, ¿ya? Ese lambda significa una carga factorial, ¿ya? Esa carga factorial es un estimador que te va a indicar si el ítem pertenece verdaderamente a esta dimensión, ¿ya? Lo que ustedes están viendo, la línea curveada del arco que conecta los factores, se le llama covariancia interfactorial, ¿estamos? Y lo que analiza en un semplot es si las dimensiones se parecen tanto como para poder formar una sola dimensión. En una oportunidad, un estudiante me preguntaba cuál es la diferencia entre una ansiedad y una angustia. Y yo le decía, bueno, podemos encontrar una diferencia teórica, ¿no? Que la angustia es más de índole cognitivo, es la incertidumbre de que algo va a pasar o no. Y la ansiedad está conformado por manifestaciones fisiológicas. Llegamos a una conclusión teórica, ¿verdad? El único detalle es que si esa diferencia se observa en la estadística, entonces yo tengo la razón. ¿Te das cuenta? Pero si estadísticamente la covariancia interfactorial te dice de que las dos dimensiones son muy, pero muy parecidas, mis conceptos serían errados, porque ansiedad y angustia entonces serían lo mismo. ¿Te das cuenta? Eso pasa también en nuestras dimensiones. Si tú tienes 3, 4 dimensiones, hay que asegurarse que esas dimensiones no se parezcan mucho, porque no tendría sentido dividirlas, ¿verdad? Entonces ya tendríamos allí una mala convergencia de datos, ¿verdad? Empíricos y teóricos. Muy bien. No les voy a explicar esto, les voy a explicar con el R. Ahora, vamos a los tipos de análisis factorial, ¿ya? Voy a aprovechar para decirles de que muy posiblemente tengamos a un gran ponente, representante de psicometría a nivel de Perú, en el coloquio que va a haber el 18 de noviembre, ¿ya? Y de este grupo va a ser solo un trabajo nada más, que yo lo voy a hacer. ¿Estamos? Ahora, si es que ninguno de ustedes cumple mis expectativas, ninguno va. ¿Estamos? Prefiero darle cupo a décimo o a séptimo. ¿Estamos? Así que hay que esforzarse.
Este autor va a hablar sobre el proceso constructivo de todo lo que estamos hablando ahora. ¿Estamos? Y hay que entender la terminología, porque él no les va a enseñar otra vez esto, ¿sí? No te va a explicar qué es un simplón, una variable, o sea, no te va a explicar. Así que tienes que tener eso en consideración, ¿ya? ¿Por qué les cuento eso? Porque él les va a contar un poquito sobre qué es un análisis factorial exploratorio y un análisis factorial confirmatorio, ¿ya? Incluso hay un modelo estadístico un poco más sofisticado y robusto que es, me parece, redes neuronales, ¿ya? Pero bueno, yo le enseñaré de aquí que son unos 3 años, ¿no? Porque ni siquiera yo todavía lo conozco. Ahorita vamos a ir con estos dos que todavía son válidos ahora en el ámbito científico. ¿Estamos? Los dos son bastante buenos. Si tú quieres publicar un artículo con estos dos estadísticos, te van a aceptar. ¿Estamos? Solo que no todos los procesamientos son buenos. Vamos. El análisis factorial exploratorio y confirmatorio obedecen y están dentro de la familia de análisis factorial, ¿ya? Que corrobora si tus ítems deberían estar en la dimensión correcta. La diferencia es que el exploratorio lo que va a hacer es analizar tu data y aquí sugerirte cómo es que los ítems deberían de agruparse. ¿Me dejo entender? Ordenar, ¿no? Claro, va a explorar la correlación interítem y te va a decir a ti cómo deberían agruparse las dimensiones, ¿ya? Sin embargo, un análisis factorial confirmatorio lo que va a hacer es, por ejemplo, tú, bueno, vamos a ver eso a la siguiente semana. En el software lo que vas a hacer es insertar todos tus ítems y los vas a dividir por dimensiones. Y el confirmatorio te va a decir si esa división que estás haciendo es la AB cuadrada, ¿ya?